Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y que sea un bonito día para pasar con toda su familia, amén. Bueno, ahora el mensaje que yo les traigo se trata sobre la salvación, ¿sí? La salvación en la era de la gracia y la salvación ahora en la era del reino, amén. Vamos a ver qué nos trae la palabra de Dios en este día, amén. El Salvador de las personas. Jesús nos dice que Él quitó todos los pecados. Jesús no podía decirse a sí mismo me bautizo. Entonces Dios envió a su siervo Juan delante de Jesús, el representante elegido de todos los humanos, porque como saben, Juan el Bautista era el sumo sacerdote en esa época. Amén. Su nombre va a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte por sí mismo, por su sabiduría, por su consejo. Él envió al representante de las personas y él mismo, el Hijo de Dios, vino con la carne y quitó todos los pecados del mundo por medio de él. ¿No es esta una salvación maravillosa? Sí, fue realmente maravillosa, única e intachable. Ahora, ¿cómo se logra eso en la actualidad? ¿Cómo ustedes creen que vamos a lograr ser salvos ahora en la actualidad? Ahora en la actualidad logramos la salvación renunciando a nuestra naturaleza pecaminosa para siempre, es decir, a los pecados para siempre. Y se preguntarán, ¿y cómo haremos eso? ¿Cómo será que se deja de pecar? Porque si no pecamos ahora, también pecamos en nuestro corazón. ¿Y cómo será que podamos hacer eso? ¿Y cómo se hace? Aceptando el juicio de Dios, aceptando su palabra, su juicio, amén. Por eso dice comer y beber su palabra sin cesar y orar en todo momento, amén. Es por eso, porque a través de la palabra Él nos juzga, a través de su palabra nos está juzgando. Pero debemos hacer un proceso a conciencia, es decir, debemos leer a conciencia la palabra de Dios y debemos obedecer lo que dice ahí, debemos hacer caso, porque si somos rebeldes, tenemos espíritu de rebeldía, no vamos a poder ser purificados y no vamos a poder ser salvos, porque ahora en la actualidad la salvación de los pecados, de la salvación de la naturaleza pecaminosa es mucho más compleja. No es tan fácil, sino que cada vez que va pasando la obra de Dios, se va haciendo más avanzada. Es por eso que ahora es a conciencia debemos entender y obedecer. Todo depende de nosotros. Es fácil si hacemos caso. Es difícil si nos queremos resistir y no obedecer. Amén. Nosotros debemos aceptar la palabra de Dios, debemos leer a conciencia y obedeciendo para poder ser purificados y perfeccionados. Amén. Vamos a ver qué nos dice Dios. Dios dice, muchas personas se aferran a leer las palabras de Dios día tras día, incluso hasta el punto de comprometerse meticulosamente a memorizar todos los pasajes clásicos en ella, como su posición más valiosa. Y además, predican las palabras de Dios en todas partes, proveyendo y ayudando a los demás por medio de ellas. Piensan que hacer esto es dar testimonio de Dios, dar testimonio de sus palabras, que hacer esto es seguir el camino de Dios, vivir por sus palabras, traerlas a sus vidas actuales, y que les permitirá recibir el elogio de Dios y ser salvos y perfeccionados. Pero, aunque prediquen las palabras de Dios, nunca las cumplen en práctica, ni tratan de alinearse con lo revelado en ellas. En su lugar, utilizan las palabras de Dios para ganarse la adoración y la confianza de los demás con engaños, y entrar en gestión por su cuenta, y malversar y robar la obra de Dios. Esperan en vano usar la oportunidad de difundir las palabras de Dios les proporciona para que se les adjudiquen la obra de Dios y sus elogios. ¿Cuántos años han pasado y estas personas no solo han sido incapaces de obtener el elogio de Dios en el proceso de predicar sus palabras? También han sido incapaces de descubrir el camino que debían seguir en el proceso de dar testimonio de las palabras de Dios. No solo se han ayudado ni han provisto para sí mismas en el proceso de proveer y ayudar a otros por medio de las palabras de Dios, ni han sido capaces de conocer a Dios o de despertar en ello una reverencia genuina a Él. En el proceso de hacer todas estas cosas, sino que, por el contrario, sus malinterpretaciones sobre Dios son cada vez más profundas, su falta de confianza en Él cada vez más grave y sus imaginaciones sobre Él cada vez más exageradas. Provistos y guiados por sus teorías acerca de las palabras de Dios, parece como si estuviesen completamente en su elemento,
como si ejerciesen sus habilidades con una facilidad natural, como si hubiesen encontrado su propósito en la vida, su misión, como si hubiesen obtenido nueva vida y hubiesen sido salvos, como si las palabras de Dios, saliendo nítidamente de la lengua en recital, hubiesen conseguido el acceso a la verdad, comprendido las acciones de Dios y descubierto el camino para conocerlo, como si en el proceso de predicar la palabra de Dios se encontrasen frecuentemente cara a cara con Él. También se ven frecuentemente movidos a ataques de llanto y a menudo dirigidos por el Dios en las palabras de Dios. Parecen aferrarse incesantemente a su sincera solicitud y su amable propósito. Al mismo tiempo parecen haber comprendido la salvación del hombre por parte de Dios y su gestión, haber llegado a conocer su esencia y haber entendido su justo carácter. Amén. Eso habla más detalle de lo que yo les había dicho, que no solamente es leer y memorizar, sino que debemos llevarlo a práctica. ¿Sí? Debemos estudiar a conciencia y debemos obedecer lo que nos dice la palabra, porque de nada nos sirve leer y memorizarte y predicar si nosotros no lo llevamos a cabo a práctica. Primero debemos empezar por nosotros, para después salir a dar testimonio y a predicar. Amén. Primero es nosotros. Leer a conciencia y obedecer. Y después, una vez que llevamos a práctica, ahí recién podemos salir. Amén. Esto es maravilloso, ¿no es así? Entonces, solo una vez, solo por ser bautizado por Juan el Bautista, Él quitó todos los pecados del humano de todo el mundo y se entregó por el pecado de todas las personas al ser crucificado. Él se entregó a todos nosotros. Piensa en esto. Todos tus pecados, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 60, a 70, a 100. Y después serán los de tus hijos. Él borró todos los pecados, ¿no? Sí, Él lo hizo, porque Él fue el Señor Jesús, el Salvador del ser humano. Esto fue en la era de la gracia. Y hoy en día, en la era del reino, Dios Todopoderoso es nuestro Salvador. Él que por medio del juicio nos demuestra todo su amor, porque nos ama, nos juzga, como también hacen nuestros progenitores, amén. Nos educan, nos castigan, porque nos aman, para enderezar nuestro camino, para no caer en la perdición. Imagínense cuánto más Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial, Él nos creó, nos dio la vida, nos da la fuerza y la bendición todos los días, es muchísimo más. Se tiene que ver lo grandioso. Si nuestros padres, que son carne, que son humanos, nos protegen de esa forma, imagínense cómo tiene que hacer Dios muchísimo más para poder que nosotros comprendamos que estamos mal, que somos corruptos y que busquemos de Él para su salvación. Amén. Por eso nos tiene que juzgar, porque Él nos ama, para poder purificarnos y perfeccionar. Amén. Para poder ser salvados en el juicio final con castigo. Amén. Si nosotros no estamos purificados y perfeccionados, vamos a caer en el lago de fuego y azufre. Entonces es por eso que debemos obedecerle a Él, obedecer su voz, obedecer sus palabras, para que nos pueda juzgar y ser perfeccionados y purificados. Amén. Vamos a ver un extracto de un testimonio que habla claramente sobre la fuerza que nos da todos los días. Amén. La palabra de Dios es mi fuerza en la vida. Antes estaba, es un hermano de la iglesia de China, ¿sí? Que era del municipio de Tianjin. Vamos a ver. Antes estaba profundamente influenciado por los valores tradicionales chinos y me convertí la compra de propiedades para mis hijos y nietos en mi objetivo vital. Para lograrlo, me dediqué a aprender reparación técnica automotriz. También abrí un taller mecánico y el negocio iba muy bien, puesto que en aquella época de mi vida creía controlar mi destino. Cuando mi cuñada me predicó el Evangelio del Señor Jesús, no solo me negué a aceptarlo, sino que de hecho me burlé de ella, porque me parecía que podía vivir igual de bien sin creer en el Señor. No obstante, los buenos tiempos no duraron. El negocio del taller iba cada vez peor y por más que trabajaba no conseguía darle la vuelta a la situación. Acabé extenuado tratando de cambiarla y estaba agotado y triste, por lo que recurrí a beber alcohol todo el día para aliviar la ansiedad. A su vez, un día que no iba atento al volante acabé sufriendo un accidente. Mi vehículo quedó irreconocible, pero afortunada y milagrosamente sobreviví.
Poco después, en la primavera de 1999, mi esposa me predicó el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Llegué a entender algunas verdades gracias a la lectura de las palabras de Dios Todopoderoso, y aprendí que había estado viviendo en tal estado de miseria y desamparo porque había aceptado los principios de vida con los que Satanás adoctrina a la gente. Quise depender de mi propio esfuerzo para crear un hogar feliz, y el resultado fue que me tomaron tanto el pelo que me encontré sufriendo al límite y a punto de perder la vida. Fue Dios Todopoderoso quien me rescató al filo de la muerte y me llevó a su casa, y yo estaba sumamente agradecido por mostrarme su misericordia. A partir de entonces, leía la palabra de Dios todos los días, asistía a reuniones, hablaba con mis hermanos y hermanas y se me iluminaba el corazón, lo disfrutaba y me alegraba haber hallado la senda verdadera en la vida. Sin embargo, pronto me convertí en el objetivo de detención del gobierno del Partido Comunista Chino por creer en Dios, y me vi obligado a dejar a mi familia y esconderme. En aquel entonces, aunque experimenté periodos de debilidad, creía que las palabras de Dios me guiarían allá donde me dirigiera, y ante cualquier persecución de los demonios de Satanás, más de 10 años después, con la guía y la provisión de la palabra de Dios, poco a poco llegué a comprender algunas verdades y mi vida era muy plena. Posteriormente, en la época de mi detención y persecución, experimenté de forma aún más práctica que la palabra de Dios era mi fuerza en la vida, pues ella fue la que me mantuvo fuerte, cabal y sin miedo en medio de la tortura y el hostigamiento crueles de Satanás. De modo que al final pude humillarlo totalmente. Tras esta experiencia, valoraba todavía más la palabra de Dios y no podía alejarme de ella ni por un momento. Un día de febrero de 2013, había salido a difundir el Evangelio con varios hermanos y hermanas, pero de regreso nos paró un automóvil. De él salieron 3 policías que nos pidieron que nos identificáramos, y cuando oyeron que mi acento no era de allí, me registraron por la fuerza, sin tan siquiera darme un motivo. Me quitaron de los bolsillos una tarjeta del Banco Agrícola de China con más de 700 yuanes, más de 300 yuanes en efectivo, un teléfono celular, un reproductor MP5 e información sobre el Evangelio. En el instante en que uno de los agentes supo que creía en Dios Todopoderoso, se volvió muy arisco, me esposó por la fuerza y me empujó al vehículo. En comisaría me mandaron ponerme contra la pared, donde un agente me preguntó secamente: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Quién te predicó la fe en Dios? Cuando vio que no contestaba, inmediatamente montó en cólera, me arrancó el abrigo acolchado, me giró, me quitó el suéter desde atrás por encima de la cabeza y me dio brutalmente en la espalda con la porra. Cada pocos golpes me preguntaba: ¿hablarás ahora? Tras golpearme reiteradamente 15 veces, tenía lacerada la piel de la espalda y sentía la columna rota, con muchísimo dolor. No obstante, sin importar cómo me golpeara, me negué a hablar. Al final, balbuceando de rabia, me gritó: «Bueno, me rindo. De darte así me duele la muñeca y sigues sin hablar». En el fondo, yo sabía que Dios me estaba protegiendo. No habría soportado una paliza tan violenta yo solo. En silencio di gracias a Dios. Amén. Ahí habla de una forma tan maravillosa la fuerza que nos da Dios. Amén. Porque la tortura que sufrió este hombre fue tremenda, fue enorme. Y el único que le dio la fuerza fue Dios, como dijo él, porque él solo por sí mismo, él no hubiera aguantado toda la golpiza y la tortura que le dieron, tan solo por creer en Dios. Nosotros los que estamos en estos países que son de libertad de culto, más aún tenemos que ver lo afortunados que somos de poder creer en Dios sin que nos estén torturando, sin que nos tengamos que esconder, sin que tengamos que dejar nuestra familia, amén. Así que aprovechemos eso, aprovechemos, hermanos, que podemos ser libres, que podemos profesar nuestro culto, que podemos adorar a Dios y hagámoslo en serio y comprometámonos. En estos tiempos que ya es los últimos días, los últimos tiempos, que todas las profecías ya están cumplidas.
Entonces debemos nosotros alabar, glorificar a Dios, estudiar más de su palabra sin cesar y orar en todo momento, comunicarnos con Dios, amén, y ayudar a los hermanos que están en problemas, que sabemos que están en problemas, porque después nosotros también podemos estar en la misma situación y vamos a necesitar una mano amiga. Entonces, si nosotros ayudamos, eso también va a ser retribuido, amén. Y confiar en Dios, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la palabra, Dios nos da el ánimo día a día para seguir, amén. Dios es eterno, Él vive por la eternidad, Él decide el principio y el fin. Como Él vive para siempre, Él vive en el marco eterno del tiempo, Él nos ve en su eternidad. Pero nuestro Señor en su eternidad diría, he redimido tus pecados no solo hasta ahora, sino también los pecados de todos tus antepasados, antes de que nacieran, y los pecados de todas las generaciones de tus descendientes que van a vivir después de tu muerte. Esto es así porque gracias al Señor Jesús fuimos redimidos, amén. Él nos dio la oportunidad de poder comunicar con Dios a través de la oración, amén. Antes la gente no podía comunicarse con Dios, no podía orar. A partir del Señor Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de orar a Dios y nos da la oportunidad maravillosa de arrepentirnos, amén, de arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesús es maravilloso lo que hizo. Amén. Debemos reconocer eso, que sin Él no hubiéramos podido orar a Dios, que sin Él no hubiéramos podido arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y ahora, en la era del reino, es Dios Todopoderoso nuestro Salvador. Él, a través de su palabra, nos juzga y nos hace puro y nos perfecciona para tener una humanidad normal. Y así, cuando venga el juicio con castigo, vamos a poder ser salvos, porque Él ya nos juzgó aparte, porque Él nos ama. Amén. Por eso debemos entender que ahora el juicio es bueno, porque Él nos perfecciona y nos purifica, para que no caigamos en desgracia, para que no seamos eliminados. Amén. Bueno, espero que les haya gustado, de que este mensaje haya sido de bendición. Amén. No se olviden de poner me gusta, de compartir y nos vemos la próxima. Paz.